Bueno, hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la segunda sesión, pero antes quería preguntaros si tenéis alguna duda sobre los ejercicios de la lección pasada. Lo pongo aquí. Si tenéis alguna duda, pues preguntar ahora y si no, comenzamos con la lección. Bien, parece que nada. Voy a apagar la cámara como la semana pasada para que podáis ver mejor la presentación. Bien, hoy vamos a ver la escala de adecuación. Os recuerdo, es una de las 4 escalas de las escalas analíticas, que son el 60% de la puntuación. La escala de adecuación la vamos a ver en 2 partes, en 2 lecciones, porque hay muchos modelos diferentes de texto y por tanto sería muy poco tiempo en una sesión. De hecho, si ya habéis visto el material, os habréis dado cuenta de que hay muchas cosas en esta sesión. Bien, vamos a empezar viendo la escala. Aquí tenéis la escala. Estos son los parámetros de la puntuación 0 y estos son los parámetros de la puntuación 1. Con estas dos suspenderíamos en la escala de adecuación. Aquí tenemos los parámetros, los criterios de la puntuación 2, que sería aprobado. Esto sería el nivel B2 realmente. Y aquí los parámetros de la puntuación 3, que superaría el B2. Bien, vamos a ver el resumen. Bien, estos son los puntos a los que tenemos que prestar atención. El primero de todos, la extensión. Recordáis, nuestro texto tiene que tener entre 150 y 180 palabras. Pero si bajamos de 100 palabras, la puntuación será directamente 0. Por lo tanto, si no llegáis a los 150, tenéis que poner mucha atención a que no sean menos de 100, porque con menos de 100 nos puntuarían 0 en la escala, con independencia de el resto de criterios de la escala. La segunda parte son los puntos de orientación. Esto lo vimos ya la semana pasada. En el ejercicio nos dan una serie de puntos de orientación y nosotros debemos de cumplir con todos. Si no cumplimos con ninguno, la puntuación será 0. Si cumplimos con algunos, pero no todos, la puntuación será 1. Si no cumplimos todos, pero solo nos falta uno, podemos obtener un 2, depende de lo que hagamos en el resto. Y si queremos aspirar al 3, hay que utilizar todos los puntos de orientación. No vamos a insistir en esto porque ya lo vimos la semana pasada. Aplicamos lo mismo que estudiamos la semana pasada.
El tercer punto importante son las convenciones de género. En cada ejercicio me piden que escriba un texto y me piden que escriba un tipo de texto concreto. En la primera tarea me piden que escriba una carta. En la segunda tarea me piden que escriba un artículo o informe. Son dos géneros muy diferentes. Y dentro de cada género, sobre todo dentro de las cartas, hay mucha variedad. Por lo tanto, el primer punto es que si me piden una carta, yo no puedo escribir un artículo. Y si me piden un artículo, yo no puedo escribir una carta. Y después, si me piden una carta personal, yo no puedo escribir una carta formal, no puedo escribir una carta de reclamación formal, etc. Esto es lo que realmente vamos a estudiar hoy. Los artículos los estudiaremos en la próxima sesión, la semana que viene. Y estos otros puntos los veremos también la semana que viene, aunque hoy van a salir cuestiones de formalidad o informalidad. Estos dos puntos los veremos la semana que viene porque los modelos de artículos son menos que los modelos de cartas. Por lo tanto, hoy no nos da tiempo a ver estos dos puntos. Simplemente vamos a introducirlos. Una de las cosas que se nos marca en los puntos de orientación es si nuestro escrito es formal o es informal. Hay escritos que siempre son informales, una carta personal. Hay escritos que siempre son formales, por ejemplo un artículo. Pero hay otros que pueden ser informales o formales. Por ejemplo, si me piden que escriba una carta de solicitud de información, no es lo mismo si yo conozco a la persona a la que le solicito la información o no. Por ejemplo, si yo escribo a una empresa a la que no conozco pidiendo información, sería una carta formal. Si yo escribo a una empresa que es de un amigo y por tanto conozco, puedo escribir la misma carta en un estilo informal. El estilo formal o informal hace que varíe cómo me dirijo al destinatario, de tú o de usted, de tú en la informal, de usted en la formal, cambia los saludos, cambia las despedidas, cambia el léxico, no puedo utilizar las mismas palabras en el estilo informal que en el formal, y cambia también el nivel de detalle que tengo que manejar en la carta. Y por último, la argumentación. Cuando presente la información tengo que estructurarla correctamente, tengo que organizar esa información de manera que quede claro cuáles son las ideas principales y cuáles las secundarias, tengo que destacar los argumentos principales y, muy importante, tengo que introducir ejemplos y detalles. Estos ejemplos y detalles normalmente no están en los puntos de orientación, no es la información que se me proporciona. Yo debo añadir información, concretamente ejemplos y detalles. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna duda sobre esto antes de empezar a ver los modelos de cartas? Esto y esto, este punto y este punto lo veremos la próxima semana. Hoy vamos a centrarnos en este punto. ¿Tenéis alguna duda hasta aquí?
Bien, pues vamos con los modelos de carta. Vamos a estudiar 6 tipos de carta. La carta personal, que siempre es informal. La carta de solicitud, puede ser una solicitud de empleo, puede ser una solicitud de una beca. Normalmente es formal. La carta a un organismo oficial, que siempre es formal. La carta al director, esto es para enviar a un periódico, para que un periódico publique mi carta. Es una carta formal, pero no tan formal como la carta a un organismo oficial o como la carta de solicitud. Y por último, un correo de reclamación y un correo de solicitud de información. Estos dos pueden ser también cartas, no correos electrónicos. Y en estos dos casos nos podemos encontrar con un correo menos formal. Hay dos variantes. Si conozco a la persona, puedo escribir un correo menos formal, y si no conozco a la persona, que es lo más habitual, escribo un correo formal. Bien, así que hoy vamos a estudiar los modelos de estos 6 géneros, de esos 6 tipos de carta o correo electrónico. En esta lección no vamos a ver el material de entrada, porque no es necesario. Nos vamos a centrar en las características que tiene cada carta. Esas características son fijas, con independencia de cuál sea el tema, de cuál sea la información. Por lo tanto, para no distraernos, para no mezclar problemas, hoy no vamos a ver el texto de entrada, no vamos a ver el planteamiento del ejercicio, sino solo el resultado, porque el resultado es suficiente para estudiar y entender cuál es el modelo de cada uno de estos tipos de carta. Así que vamos a empezar con la carta personal. Bien, la carta personal tiene siempre al principio la fecha. Se escribe lugar y fecha. Si es un correo electrónico, no es necesario escribir el lugar y fecha. Tampoco sería incorrecto, pero no es lo habitual. Por lo tanto, si fuera un correo, os recomiendo no poner lugar y fecha. A continuación viene un saludo y tenemos en el cuerpo de la carta 3 párrafos. Párrafo de introducción, donde yo me presento. Si hay una referencia a alguna carta anterior, debo hacerlo aquí, y doy una idea básica de cuál va a ser el contenido. Después, un párrafo o varios, si es necesario separar, podemos separar varios párrafos, perdón, donde voy a dar toda la información de la carta. Por último, un párrafo breve de cierre. Y en este párrafo se incluye la conclusión, la despedida y la firma. Si es una carta, si no es un correo, debemos poner la firma real. En una carta personal podemos ponerla o no. Pero si es una carta formal, debemos siempre poner la firma. Es decir, aquí deberíamos poner una firma. ¿De acuerdo? Recuerdo, en el caso de la carta personal puede bastar, ser suficiente con poner el nombre. Pero en las formales siempre poner la firma, salvo que sea un correo electrónico. En el correo electrónico, evidentemente, no podemos firmar. Y por último, podemos poner una postdata. La postdata no es obligatoria, pero si vuestra carta es corta, puede ayudar
a completar el número de palabras. Bien, esta es la estructura: lugar y fecha, saludo, introducción, desarrollo, conclusión, despedida y firma, y si queremos, postdata. Bien, vamos a ver ahora cómo hay que hacer cada una de estas partes. Bien, primero, lugar y fecha. Ponemos siempre primero la ciudad. Es obligatorio poner la ciudad. A continuación, una coma. Y a continuación, la fecha. La fecha siempre en orden creciente. Primero día, después mes y después año. El día en número, el mes en letras. Y recordad que en español los nombres de los meses se escriben en minúscula. No pongáis mayúscula. Y después el año, con cifras. Es decir, con números. Recordad que en español las cifras no utilizan punto, ¿vale? Esto en realidad sería una cifra en decimales. Esto no sería 2014, sería 2,014, por lo tanto sería erróneo. Bien, una vez que hemos escrito el lugar y la fecha, recordad también que hay que utilizar la preposición entre el día y el mes y el año. A continuación hacemos el saludo. En el saludo tenemos dos variantes. Una es un saludo: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y el nombre de la persona. En este caso hay que utilizar una coma entre el saludo y el nombre. Y después del nombre se utiliza punto. En este caso el punto está en el signo de interrogación, no hay que poner un punto aparte, ¿vale? Y aquí tenemos el punto. Es un error si no escribimos el punto. Otra variante es poner un adjetivo: querida María, estimada María. En este caso no hay coma y, muy importante, tenemos que utilizar dos puntos, ¿vale? Es igual que utilicéis este o que utilicéis este. Da lo mismo uno u otro. Pero es importante que recordéis este con coma y punto, este sin coma y con dos puntos. Y no es adecuado poner en una carta buenos días, buenas tardes, porque no sabemos en qué momento se va a recibir la carta. Si nosotros escribimos la carta por la mañana y decimos buenos días, pero la persona la lee por la noche, el saludo no es adecuado. Así que lo que hacemos es no utilizar esto. ¿De acuerdo? Bien. A continuación viene el cuerpo de la carta. El primer párrafo es de introducción. Aquí podemos hacer una presentación de la situación. Empezamos diciendo cómo estamos. Me he acordado de ti y te escribo porque acabo de llegar aquí, o hace un mes que estoy aquí, o últimamente estoy muy ocupado y no he podido escribirte, etcétera. Importante es que nos presentamos no nosotros, presentamos nuestra situación. Necesitamos un párrafo que introduzca, pero no podemos decir hola, soy Pablo Pérez, porque es una carta personal. Es decir, esa persona ya me conoce, no necesito presentarme yo. ¿De acuerdo? Eso sería un error de adecuación grave.
¿De acuerdo? Nunca os presentéis en una carta personal. Presentamos la situación. Segundo, referencia a una carta anterior. Si la otra persona me ha escrito y yo escribo en respuesta a esa carta, digo, he recibido tu carta y lo que vaya a contar. También puedo decir que la carta es anterior y no he escrito hasta ahora. ¿Vale? Bien, esto no es obligatorio. No es obligatorio incluir una referencia a una carta anterior, salvo que lo diga en los puntos de orientación. ¿De acuerdo? Pero si hacemos esta referencia, la hacemos al principio de la carta. Por lo tanto, la hacemos en el párrafo de introducción. Es decir, no tiene sentido que yo escriba una carta en respuesta a otra carta y lo diga al final. Se dice al principio. ¿De acuerdo? Como veis aquí, lo normal es elegir esta variante o esta variante de introducción, una de las dos, porque las dos pueden ser repetitivas, hacer las dos cosas a la vez, pero se puede, no es un error. Y por último, en este primer párrafo, anticipo el contenido. ¿Por qué te escribo? La idea principal. Si te escribo para saber cómo estás, si te escribo para contarte que tengo un nuevo trabajo, si te escribo para contarte que me voy a casar, si te escribo para preguntarte por algún asunto, eso debe estar en el primer párrafo de la carta, en la introducción. No vamos a desarrollarla, no vamos a dar todos los detalles de la idea en el primer párrafo, porque eso lo vamos a hacer en el segundo. En el segundo o segundos, porque puede haber más de uno. ¿De acuerdo? Pero sí tenemos que dar la idea central al comienzo. Bien, una vez que tenemos esto, pasamos al desarrollo. En una carta personal, el desarrollo no tiene una estructura concreta. Las cartas personales son muy variadas. Depende mucho de cuál sea el tema. Si voy a hacerte una consulta, si quiero contarte una noticia en particular, por ejemplo, voy a casarme, si quiero contarte simplemente lo que me ha ocurrido en los últimos días, puede tener muchas secuencias diferentes. Sí tiene que tener un cierto orden lógico. Es decir, si yo empiezo, por ejemplo, a contarte cómo me va en el trabajo y luego te cuento cómo es la ciudad en la que estoy, no puedo volver después otra vez al tema del trabajo. ¿De acuerdo? No podemos estar cambiando de tema continuamente, pero podría empezar hablándote de la ciudad y después del trabajo, o primero del trabajo y después de la ciudad. Da igual. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí no hay una estructura fija. Podéis seguir el orden que queráis, siempre que sea un orden lógico, que no esté todo mezclado. Bien, vamos al párrafo de cierre. Aquí sí hay convenciones, ¿vale? La primera es que tiene que haber una conclusión. Hay un párrafo en el que antes de decir adiós concluyo la carta. Puede ser un párrafo muy sencillo, con una frase como estas es suficiente. Espero noticias tuyas pronto, escríbeme pronto, espero que todo vaya muy bien, etcétera. Todos estos ejemplos valen para cualquier carta. Estos 4 ejemplos, a ver si consigo abrir esto. Estos 4 ejemplos los puedo poner siempre, porque valen para cualquier tema. Este otro ejemplo ya no vale para cualquier tema. Este otro ejemplo implica que estoy en la playa, que te he hablado de la ciudad en la que estoy, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces podemos elegir por una conclusión concreta que guarde relación con el tema, y si no se nos ocurre nada, ponemos una de estas.
Bien, al final la despedida. En la despedida podemos poner muchos besos o besos, un abrazo, abrazos, un fuerte abrazo de tu amigo, hasta pronto, un saludo. Dependiendo de cómo sea de fuerte la relación con la persona. Si la persona a la que le escribo no es un amigo íntimo, pues una frase como muchos besos puede ser inapropiada. Entonces diríamos más bien un abrazo o un saludo. ¿De acuerdo? Depende del tono que tenga el resto de la carta. ¿Vale? Y nunca, nunca, nunca una despedida formal. ¿Vale? A un amigo no le escribimos esto. No le decimos atentamente, no le decimos reciba un cordial saludo, no le hablamos de usted. ¿Vale? Aunque no es incorrecto, sabéis que, por ejemplo, los hispanohablantes de Latinoamérica usan mucho el usted y hay zonas donde se usa con amigos, pero es mejor que no lo uséis. Recordad que al fin y al cabo el Instituto Cervantes es una institución española, y aunque hay profesores latinoamericanos, es más posible que os toque un profesor, un corrector español. Sobre todo esto se corrige en Madrid. Entonces es mejor que utilicéis en ese sentido las convenciones españolas. No son más correctas, son igual de correctas, pero os van a corregir el examen en España. Bien, por último, la firma. Tenemos que poner el nombre. ¿De acuerdo? Podemos firmar. Si quiero, firmo. Y si no quiero, pongo el nombre. Normalmente no se pone el nombre y los dos apellidos. Se pone solo el nombre. Si se trata de un amigo, no pongo mis apellidos. Pongo Paco. No pongo Paco González Pérez. Bien, la postdata es para añadir alguna información que se me ha olvidado. Esto, la postdata, viene de la época en la que se escribían las cartas a mano. Si yo he escrito la carta y me doy cuenta de que se me ha olvidado algo, no vuelvo a escribir la carta entera. Ahora, por ejemplo, con un correo puedo volver a escribir encima, pero antes no. Entonces, la postdata se inventa para eso. Hay una información que quiero dar, no me ha dado tiempo a darla, se me ha olvidado, y la añado al final. Para añadirla tenéis que utilizar esta convención: P.D. ¿De acuerdo? Y no pongáis dos puntos. No hay dos puntos detrás. P.D. Y escribimos la frase. ¿De acuerdo? En las cartas formales se puede utilizar, y veréis muchos ejemplos que lo utilizan, pero es más recomendable no hacerlo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo escribo una carta para pedir un trabajo, una carta de solicitud de trabajo, y se me ha olvidado algo importante, lo bastante importante como para poner una postdata, normalmente lo que hago es escribir la carta de nuevo para incluirlo, para que quede en el cuerpo del texto. Si es un amigo, no. Si es un amigo, pongo postdata y listo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la postdata mejor solo en la carta personal, no en las formales. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos un ejemplo de carta formal. De carta personal. Bien, quiero que me digáis qué errores hay en esta carta. ¿Qué errores tiene esta carta? Bien, ¿nadie se anima? Antes de que os ponga la solución, ¿qué errores hay? ¿Qué está mal?
Efectivamente, el, el saludo está mal aquí. ¿Sí? ¿Hola? Efectivamente, sí. Después de Madrid tiene que haber una coma. Efectivamente, no tiene que haber punto. Aquí tiene que haber una coma. Esto tiene que venir aquí. Pero todavía hay un par de errores más en la fecha. La fecha está hecha un desastre. Esto es un error. El mes tiene que estar en minúscula. Y además, efectivamente, sí, pero además aquí, antes de recordar que aquí hay que escribir, y no me sale. De acuerdo, decir, al pasar el año aquí, habría que poner 5 de junio de 2017. Efectivamente, aquí no es 2 puntos, ni punto y coma, es punto. Y aquí tiene que haber una coma. ¿Vale? Bien, vamos al cuerpo del texto. ¿Qué más? Efectivamente. Soy Francisco López Almagro, se supone que es tu amigo, a quien le escribes, por lo tanto no nos presentamos, ya nos conoce. Podemos decir dónde estoy o estos últimos días o tal, pero no esto es incorrecto, esto es propio de una carta formal. Efectivamente hay que separar los párrafos y aquí el orden es correcto. Hay que separar los párrafos y aquí el orden es correcto. Además de separar, estos días he terminado mi estudio en filología, dentro de unos días tengo el último examen y he terminado mi carrera, ¿qué ganas tengo? Esto es típico de una introducción, ¿de acuerdo? Es decir, pero luego pasamos al tema del viaje. Y fijaros en una cosa. Dice, hace mucho tiempo que no te escribo, pero es que últimamente he tenido muy poco tiempo con los exámenes. ¿Es lógico que esto esté en mitad del texto? Y esto de ¿tú qué tal estás? ¿Lo veis? Esto hemos dicho que en el párrafo de inicio, en el de introducción, es cuando hago referencia a estas cosas de he tenido tiempo para escribirte, hace mucho que no te escribo, etcétera. Por lo tanto, esto no debería estar aquí, en medio del texto, debería estar al comienzo, ¿de acuerdo? De hecho, esto debería ser el comienzo, el párrafo de inicio, y pasar el cuerpo del texto, el viaje a Roma que estoy comentando, debería ser el párrafo central. De acuerdo, esto al comienzo. ¿Qué más cosas? Como en el cuerpo hay otro pequeño problema, y es, fijaros que aquí hay un salto. Ojalá pudieras venir con nosotros. Estoy hablando del viaje y de repente, ojalá pudieras venir. Cambio de tema y luego me pongo a desarrollar el viaje. Este párrafo, o sea, esta frase, ojalá pudieras venir con nosotros, sería más lógico que estuviera aquí o aquí, cuando he terminado de describir el viaje y empiezo a hablar de que a la otra persona le gusta ir a Italia y le gustaría venir.
acuerdo? Esta frase está mejor aquí, ¿vale? Bien, ¿qué más? Vamos, efectivamente en la despedida hay unos cuantos problemas. ¿Cuál es el primero? Esta frase debería estar aquí. Esta frase es la conclusión. Por lo tanto, esta frase va antes de la despedida. Primero digo, espero que todo te vaya muy bien, y después me despido. Hasta pronto y muchos besos. No al revés. ¿Vale? ¿Qué más? Efectivamente, el orden de la conclusión. Primero la conclusión y después la despedida. Y ahora tenemos aquí, atentamente. ¿Puedo utilizar esa despedida con un amigo? No, esta despedida fuera. Además, tendríamos, efectivamente, no es adecuada, y además hay dos despedidas, porque esto es una despedida y esto es otra despedida. Así que dejo solo esta, y esta la quito. ¿De acuerdo? Bien, por último, ¿qué me decís de la postdata? ¿Qué ocurre aquí? Efectivamente, ¿cómo debería escribirse? ¿Cómo deberíamos ponerlo? Efectivamente, P.D. y sin los dos puntos después. ¿Vale? Sí, puedes poner recibe un cariñoso abrazo de Paco, pero si pones eso, entonces quitaríamos esto. ¿De acuerdo? Si eliges poner otra despedida, no ponemos esta, porque no ponemos dos despedidas. ¿Vale? Bien, aquí tenéis los arreglos. Estas son las correcciones que hemos hecho. Aquí tenéis señalado los errores, y aquí abajo están corregidos. ¿De acuerdo? Esta es la carta ya con las correcciones. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Tenéis alguna duda con este modelo? ¿Ninguna duda? Bien, si no tenéis ninguna duda, pasamos al siguiente, que tenemos un montón. Bien, la carta de solicitud. Esta es una carta de solicitud de empleo, y puede ser también para solicitar una beca, solicitar un permiso, etcétera. Realmente es el mismo modelo, ¿vale? El más común es empleo, para pedir trabajo, pero puede ser otra cosa. Bien, entonces aquí tenemos siempre datos del remitente, mis datos, ¿de acuerdo? Datos del destinatario, la persona a la que envío la carta. Después la fecha recordad que va después de los dos del destinatario y del remitente, no antes. No puedo poner la fecha aquí, ¿vale? Luego el asunto y referencia. Esto no es obligatorio realmente, ¿vale? De manera que lo podéis poner. Viene en el modelo del plan curricular del Instituto Cervantes, ¿de acuerdo? Con lo cual está bien que lo pongáis, pero no es obligatorio. Y luego el saludo. Siempre un saludo formal. Recordad, la carta de solicitud siempre es una carta formal. A continuación, introducción. La introducción es
presentándose y diciendo que voy a solicitar ese puesto de trabajo. El desarrollo, donde tengo que escribir varios párrafos con mi titulación, experiencia personal, etcétera. La conclusión y despedida. Firma, os recuerdo, aquí sí es obligatorio firmar. Y por último, el anexo, ¿vale? Aquí no hay postdata, aquí puede haber anexo, pero el anexo, como vamos a ver ahora, no es para escribir una frase. No podemos escribir una frase aquí, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver ahora parte por parte. Bien, primero los datos del remitente. Primero el nombre y apellidos. Nombre y apellidos, los dos apellidos. Si utilizáis vuestro propio nombre o inventáis un nombre de una persona de nacionalidad china, pondréis un solo apellido, evidentemente, pero si utilizáis un nombre español, inventáis un nombre español con los dos apellidos, ¿de acuerdo? A continuación la dirección, a continuación el número de teléfono, fax y o dirección de correo electrónico. Yo os recomiendo poner siempre teléfono y correo electrónico. Fax, hay mucha gente que no tiene fax, esto apenas se utiliza ya, por lo tanto si no lo ponéis no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero teléfono y dirección de correo electrónico sí, mejor los dos, y al menos tiene que haber uno, porque cuando yo estoy pidiendo empleo quiero que puedan contactar conmigo. Si no escribo teléfono ni dirección de correo electrónico, es más difícil que me contacten. No me van a escribir una carta a mi dirección, a mi dirección postal, no me van a escribir a mi casa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto o esto, y mejor los dos. Bien, cuando escribo mi nombre, el nombre de la persona que escribe la carta, normalmente no utilizo tratamiento. Es una fórmula de cortesía. No me pongo señor Don a mí mismo, ¿de acuerdo? Lo pongo para el destinatario, pero no para mí. Así que mejor no escribáis ahí señor, don o doña, etcétera, ¿vale? Bien. Y ahora la dirección. Calle, el nombre de la calle. Aquí tenéis las abreviaturas. Mucho cuidado con esto, ¿vale? Esto es calle, avenida, paseo, rambla, carretera, plaza, planta. Así es como se escribe teléfono, si queréis poner sin número, etcétera, ¿vale? Tened en cuenta que las abreviaturas se escriben así. En algunas veis hay varias posibilidades distintas, pero no puedo escribirlas de otra manera. Si las abreviaturas no son estas, es un error, ¿vale? Entonces escribo el nombre de la calle con la abreviatura y el nombre, coma, el número. No se utiliza, según el Instituto Cervantes, no se utiliza la abreviatura número aquí, aunque veréis muchas cartas que la utilizan y la gente la suele utilizar, pero en el plan curricular del Instituto Cervantes no aparece, así que vosotros lo hacéis así. Luego coma y piso si lo hay. Si es una casa es solo el número, si hay pisos entonces pondremos el número del piso. Recordad que los números de los pisos se ponen en números cardinales, es primero o segundo o tercero, no es 1, 2, 3, y el número de casa, el número del edificio, es un número ordinal. Si lo hacéis al revés es un error. Bien, y luego ponemos el código postal. En muchas cartas veréis que se utiliza esto.
pero en el modelo del Instituto Cervantes va sin abreviatura, solo el número. Entonces no utilizamos la abreviatura. Y después el nombre de la ciudad y de la provincia. Sabéis que en España las ciudades capitales de provincia en su mayoría tienen el mismo nombre que la provincia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, provincia de Sevilla, capital Sevilla, ¿de acuerdo? Entonces no ponemos Sevilla, Sevilla, no lo ponemos dos veces. Si la ciudad es Sevilla, ponemos el nombre de la ciudad en mayúscula, ¿de acuerdo? Y ya se entiende, sin ciudad, ¿vale? Ahora, si fuese una ciudad de una provincia, tendríamos que poner primero la ciudad, por ejemplo, Montoro, a continuación una coma y la provincia en mayúsculas, ¿vale? Si queréis poner el país iría con mayúsculas solo la primera y entre paréntesis, importante, ¿vale? Pero normalmente no es necesario. Si la carta se supone que se escribe en España y va destinada a una ciudad también en España, no lo ponemos, no ponemos el país, no es necesario, ¿de acuerdo? Teléfono hay que escribirlo en abreviatura. Fax no tiene abreviatura, es lo bastante corta, no le hace falta, y siempre dos puntos después. Y ahora aquí una cuestión peliaguda, ¿de acuerdo? Porque en esto hay muchas contradicciones. ¿Cómo se ponen las direcciones? Yo he estado mirando en los documentos del Instituto Cervantes y he encontrado estas dos. En unos documentos dice que hay que hacerlo así, en los dos diferentes, y otros los dos en la derecha. Es decir, volviendo a la carta, yo puedo ponerlo así, este en la izquierda, en la derecha, y este en la izquierda, o podría poner este aquí. También se puede. Lo que no puedo es poner los dos aquí. Aunque hay muchas cartas que está escrito así, en los documentos del Instituto Cervantes en ninguno aparece los dos en la derecha, ¿de acuerdo? O sea, o primera en la derecha, segunda en la izquierda, o los dos en la izquierda, ¿de acuerdo? Bien. Cuando voy a escribir los datos del destinatario. Vale, de acuerdo. Pues paramos 10 minutos y seguimos luego. Gracias. Bueno, vamos a seguir con esto, que queda mucho. Bien, entonces, cuando escribimos los datos del destinatario, normalmente escribimos nombres y apellidos o la razón social. La razón social es el nombre de la empresa, organismo, etcétera, al que escribo. Bien, si pongo la razón social primero es porque no conozco el nombre de la persona. Entonces tengo que seguir este orden. Si escribo el nombre y apellidos, la razón social va a venir después.
Si escribo la razón social, ya no escribo el nombre y apellidos, porque si escribo la razón social primero es porque no lo conozco. Y después la dirección. El departamento o persona a la que se dirige la carta, si no tengo si no puedo estar al principio el nombre y apellidos, puedo poner directamente el departamento, como aquí, ¿vale? Bien. ¿Cómo nos dirigimos de manera formal en una carta de solicitud al destinatario? Hay que emplear siempre tratamiento, ¿de acuerdo? Empleamos tratamiento señor o señora, don o doña, o señor don o señora doña, ¿de acuerdo? Señor don y señora doña solo se puede poner al comienzo de las cartas, ¿vale? No, luego si en el cuerpo del texto o estamos hablando de una persona no decimos señor don. Esto es solo para las cartas, ¿vale? Bien, aquí quiero que os deis cuenta de varias cosas. Primera, en señor don, en señor, veis hay un punto, ¿de acuerdo? Después de la abreviatura hay un punto. En el caso de señora, ese punto está antes de la A que hay en superíndice, de esta A pequeña que hay aquí arriba, ¿vale? Entonces es incorrecto escribir esto, ¿vale? Eso es incorrecto. Tenemos que escribir esto, ¿de acuerdo? Recordadlo, el tema del punto. Y lo mismo ocurre con doña si utilizamos esta abreviatura, ¿vale? En esta abreviatura también hay un superíndice, entonces el punto va antes. Y cuando utilizamos el nombre de la persona podemos escribir solo los apellidos o podemos escribir el nombre y los apellidos. Recordad, si utilizamos don hay que utilizar el nombre. Señor va con apellidos, don va con nombre. Si escribo don Martínez Costa es un error, ¿de acuerdo? Esto que tenéis aquí es un error. Si utilizo don o doña hay que poner el nombre, ¿vale? Y utilizo la abreviatura, nunca utilizo señor. Cuando utilizo señor escrito completo o señores es porque no conozco el nombre de la persona, por tanto no escribo el nombre. Si escribo el nombre hay que utilizar abreviatura, es la manera correcta, ¿de acuerdo? Bien, luego la dirección la escribiremos como hemos visto en el apartado anterior. No ponemos número de teléfono. El número de teléfono es para que ellos contacten con nosotros. No le tenemos que decir su número de teléfono. En realidad tampoco tendríamos que decirle su dirección. Pero la dirección se escribe, el número de teléfono no. ¿De acuerdo? ¿Vale? La forma de la dirección es la misma convención, el mismo modelo que anterior. ¿De acuerdo? Utilizamos esto, exactamente igual. Escribimos una dirección exactamente igual. Por eso no lo repetimos. Y ahora el saludo. Hay dos posibilidades. Conocemos el nombre de la persona y entonces podemos utilizar cualquiera de estos. Estimado señor, más el apellido y, recordad, 2 puntos. Estimado señor director de recursos humanos. No sabemos el nombre, pero sabemos el cargo, ¿vale? Si no conocemos quién es la persona, entonces podemos utilizar señores con o sin abreviatura o a quien corresponda.
¿por qué estos de aquí que no tienen el nombre, por qué estos están aquí, en el apartado en que conocemos el nombre de la persona o el cargo? Porque aquí estoy diciendo señor o señora, por lo tanto sé que es un hombre o una mujer. Si no conozco a la persona de nada, tengo que utilizar esto de aquí en plural o a quien corresponda en singular, pero sin decir género. ¿De acuerdo? Lo normal, si he puesto un nombre aquí, es que aquí utilice el nombre. Y como siempre, 2 puntos. ¿De acuerdo? Bien. A continuación, la introducción y el desarrollo. Bien, la introducción utilizamos una presentación que es un modelo, una presentación formal. Tengo el gusto de dirigirme a usted, me es grato dirigirme a ustedes, etcétera. ¿Vale? Normalmente no pongo soy Francisco Pérez López, no pongo el nombre, ¿no? Porque el nombre ya está al comienzo, en la dirección, ¿no? Al comienzo ya me he presentado. Así que aquí la presentación es simplemente un saludo, ¿no? Y luego ponemos el motivo de la carta, que siempre va a ser el mismo, ¿no? Aquí tenéis varias fórmulas, ¿no? Esta última se combina con las anteriores. Por ejemplo, tengo el gusto de dirigirme a ustedes con el fin de presentar mi candidatura a... ¿De acuerdo? O pongo un punto y utilizo alguna de estas frases. ¿De acuerdo? Esto es simplemente la que más os guste, pues os quedáis con una y ensayáis esa y utilizáis siempre la misma. Y luego el desarrollo. Tengo que hacer referencia al anuncio. Tengo que hacer referencia al anuncio si lo hay. ¿Qué quiere decir si lo hay? Si en el texto de entrada, si en el planteamiento del ejercicio me dicen que el anuncio se ha publicado en un periódico, yo incluyo que se ha publicado en un periódico. Si me dicen que ha aparecido en una página web, pues yo digo que su anuncio que ha aparecido en la página web, y me invento, si no me lo dan, me invento un periódico y me invento una fecha. ¿De acuerdo? Si no me dan la referencia, puedo ponerla o no, según prefiera, ¿vale? Pero si os dan la referencia en el ejercicio, ponerlo. A continuación, el ofrecimiento, me ofrezco a, y un párrafo, en un párrafo distinto, la formación. Lo normal es ir de mayor a menor. Entonces, doy los títulos académicos primero. Soy licenciado, soy doctorado, y los títulos secundarios, cursos de especialización, etcétera, los doy después. En cuanto a la formación, si digo, aquí sale, veis, sale licenciado y sale máster y sale doctorado porque está al principio de la frase, pero licenciado, máster y doctorado tengo que ponerlo en minúscula, mientras que la disciplina tengo que ponerla en mayúscula. Es decir, escribiría licenciado en filosofía. Si me dicen que ha aparecido en una página web, pues yo digo que su anuncio que ha aparecido en la página web, y me invento, si no me lo dan, me invento un periódico y me invento una fecha. ¿De acuerdo? Si no me dan la referencia, puedo ponerla o no, según prefiera, ¿vale? Pero si os dan la referencia en el ejercicio, ponerlo. A continuación, el ofrecimiento, me ofrezco a, y un párrafo, en un párrafo distinto, la formación. Lo normal es ir de mayor a menor. Entonces, doy los títulos académicos primero.
soy licenciado, soy doctorado. Y los títulos secundarios, cursos de especialización, etcétera, los doy después. En cuanto a la formación, si digo, aquí sale, veis, sale licenciado y sale máster y sale doctorado porque está al principio de la frase. Pero licenciado, máster y doctorado tengo que ponerlo en minúscula. Mientras que la disciplina tengo que ponerla en mayúscula. Es decir, escribiría licenciado en filosofía. ¿De acuerdo? Esto es incorrecto. Este es incorrecto. ¿De acuerdo? Licenciado en minúscula, filosofía en mayúscula. Por cierto, si citáis el nombre de una universidad va en mayúscula. Por ejemplo, Universidad Autónoma de Madrid. Universidad en mayúscula, Autónoma en mayúscula y Madrid en mayúscula. Sin embargo, si utilizo la palabra universidad en una frase y no es el nombre de una universidad concreta, es en minúscula. Por ejemplo, si yo digo he realizado cursos en la universidad, ahí no estoy hablando de una universidad en concreto, sino en universidades. Es lo mismo que si lo escribiera en plural. Ahí debe ir en minúscula. ¿De acuerdo? Bien. Después de poner los títulos principales, que son licenciado, máster y doctorado, normalmente en ese orden creciente, después pongo el resto de cursos. Y otros conocimientos que tenga. Los más socorridos son idiomas e informática. ¿De acuerdo? Idiomas e informática lo podemos poner en cualquier tipo de trabajo. Sea de lo que sea la oferta, puedo incluir conocimiento de idiomas, conocimiento de informática. ¿De acuerdo? Esto es un comodín que viene muy bien para meter ahí un par de frases si se me queda corto el texto. Bien, luego la experiencia, es decir, primero formación, siempre la formación antes, después la experiencia. ¿Dónde he trabajado? ¿Cuánto tiempo he trabajado? ¿Qué he hecho? ¿De acuerdo? Aquí tenéis varias frases con las que podéis redactar eso. Y por último, las cualidades personales y aspiraciones. ¿Vale? Entonces, aquí tengo además que utilizar un lenguaje formal. Digo laborioso, más que o diligente, mejor que trabajador, que es más vulgar. ¿De acuerdo? Tengo que decir cualidades mías que son buenas para el trabajo, depende de qué se oferte, pero esto vale para prácticamente todo. El tema de trabajar en grupo, trabajar en equipo, que siempre queda muy bien. Y luego aspiraciones. Estoy interesado en el sector, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué planteamiento de futuro tengo? Etcétera. Y por último, siempre estoy a disposición, una frase que indique que estoy a disposición para una entrevista, para cualquier duda, consulta que se me quiera hacer, etcétera. Aquí tenéis un par de frases, hay más. Modelo, esto se escribe siempre igual. ¿De acuerdo? Aquí no tenemos que complicar. Bien. El último párrafo es la conclusión y despedida. Ponemos una conclusión que también es formal, siempre es la misma. Agradezco de antemano su antelación, quedo a su disposición, quedo a la espera de sus noticias,
cualquiera de estas. ¿Mm? Y a continuación, despedida formal. Recordad, no le podemos mandar un par de besos al que nos va a dar trabajo, ¿vale? Y aquí hay dos maneras, una con coma y otra con punto. Si no hay verbo, si digo por ejemplo atentamente, coma, ¿vale? Siempre coma. Si es una frase con verbo, depende. Si hablo en tercera persona, le saluda atentamente, entonces coma. Si hablo en primera persona, les saludo atentamente, punto. ¿Vale? Aquí hay que utilizar una coma porque el les saluda atentamente es una frase incompleta, porque luego viene un vocativo, que es mi nombre. Por lo tanto, es mi nombre y esta frase es la misma frase, aunque la escriba mi nombre en una línea distinta. Por lo tanto, utilizamos coma. Pero aquí el sujeto es yo y por tanto es una frase completa y utilizamos punto. ¿Vale? Por último, podemos unir esto y esto. Podemos, sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable, les saluda, podemos unirlo. Igual, aquí mantendremos esto. Si es les saluda, coma, si es les saludo, punto. ¿De acuerdo? Luego, ya por último, la firma. Es obligatorio firmar, ¿de acuerdo? En una personal podéis firmar o no, como os venga en gana. Pero en una solicitud, en una carta formal, firmamos siempre. Y después de la firma se pone el nombre y los dos apellidos. Podemos poner el cargo. ¿De acuerdo? J. Martínez Salgado, podemos escribir el nombre solo con la inicial o podemos poner José Martínez Salgado. Profesor de inglés, gerente de Avisa o como queráis. ¿De acuerdo? Y podemos añadir o no firmado. Si añadimos firmado es así, FDO punto, dos puntos. Pero esto podéis elegir ponerlo o no, es optativo. ¿Vale? Bien. Y por último, un anexo. Ponemos anexo, dos puntos. Y los documentos que añadimos a nuestra carta. Aquí no podemos escribir una frase. Esto no es una postdata. ¿De acuerdo? Ponemos currículum vitae, copia de los títulos, lo que queráis. Lo normal es poner currículum vitae y ya está. ¿Vale? Pero recordad, nunca una frase. Esto no es para añadir información. Es simplemente para decir qué documentos van con la carta. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Nada. Bien. Ok, se me ha colado. Pues aquí tenemos, si se deja, aquí tenemos el ejemplo de carta. Bien, y ahora quiero que me digáis qué errores hay. No sé por qué. No sé por qué se ha quedado ahí en medio. No sé si podéis leerla bien. A mí por lo menos no se me termina de cargar, pero bueno, como de todas maneras se os ha enviado antes, supongo que podréis verlo. Efectivamente, primero la calle. No puedo escribir encima, pero la calle debe ser
en abreviatura, y el nombre de la calle en mayúscula. ¿Qué más? ¿Y por qué no puede esto? Efectivamente, no hay email. España, si lo ponemos, debe ir entre paréntesis. También podemos no ponerlo. España podemos quitarlo directamente. ¿Qué más? Efectivamente, en teléfono tenemos que utilizar una abreviatura. Habéis visto que hay varias posibles, pero no escribimos teléfono. Mucha gente lo hace, Muchas de estas cosas no son reales. Es decir, la gente lo escribe, las cartas incluso. Efectivamente, el nombre, vienen los apellidos, debemos poner el nombre. ¿Qué más? ¿Por qué hay más? Está llenito de errores. Antes del mes, antes de pasar al mes, porque en la dirección, o sea, en la dirección del remitente todavía quedan errores. Hay 2 errores más. Bueno, 3, perdón, 3 errores más. No sé esto por qué. No, antes de la fecha. Antes de la fecha, ¿por qué esto no se...? ¿Sabéis por qué no puede esto? Es que está... Efectivamente, la ciudad... Es que no sé. La ciudad es Hospitalet y la provincia Barcelona. De manera que tenemos que escribir Hospitalet, Barcelona. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la dirección del remitente. ¿Hay algún error en la dirección del remitente aquí? O sea, el remitente debe de poner aquí el correo electrónico. Y ahora, en la del destinatario, ¿qué problema hay en el destinatario? Bien, fijaros, aquí en el destinatario dice director de personal. No hay nombre,
Bien, puede no haber nombre porque no lo conozco, pero aquí tendría que poner a la atención del director de personal. ¿De acuerdo? Si ponemos el nombre podemos poner solo el nombre, pero si ponemos esto hay que poner a la atención de. Y fijaros que he puesto Barcelona, pero no está el código postal. Habría que poner el código postal. Yo os recomiendo que os aprendáis un par de direcciones con su código postal y con su todo y utilizáis siempre la misma. Y ahora vamos a la fecha. Efectivamente, aquí dice Madrid 3 de octubre. Octubre no puede estar en mayúscula. Tiene que estar en minúscula. Y el punto después de 2016 no puede estar. Tenemos que quitar este punto. ¿De acuerdo? Ay, Dios mío, esto se ha quedado colgado. Ay, ¿qué pasa? Que no... Maldita sea. Dios santo. No hay prisa, pero es que no se mueve. Es que no se mueve. Vamos a ver, es que no sé a dónde darle aquí ahora. Ay, Dios bendito. Es que se ha quedado aquí. Ay, Dios, va pasando el tiempo y tenemos un montón de cosas que hacer. Por favor, ayuda. ¿Qué hago? Vamos a ver si puedo aquí. Es que si no puedo señalar, ¿cómo os indico? Así, de lejos. Ay, Dios mío. Madre mía, madre mía, madre mía. Vamos a ver. La cuestión es que me llegan vuestros mensajes, los veo, pero la PPT se ha quedado colgada y no puedo señalar encima.
Y no sé si cerrar va a ser mejor o peor. Bueno, vamos a ver. Voy a probar a... Nada. No, no se ha solucionado. No. El problema es... ¿Qué pasa? Otra vez, por Dios, no. Vale. Bien. Tenemos este problema y este problema. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Aquí, en el saludo, ¿qué problema hay? Aquí, en el saludo. Efectivamente. El Maroto es un apellido. Maroto no es un nombre, es apellido. Entonces debería decir señor Maroto, no don Maroto. Don Maroto, o sea, don es con nombres. Además no deberíamos poner un nombre, no deberíamos poner don Francisco, debemos utilizar el apellido. Por tanto, señor Maroto. Y además hay que escribir dos puntos que no están. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos además que aquí y aquí y aquí no aparece la fecha. Si digo que el anuncio ha sido publicado en un periódico, debo de incluir la fecha. Esto es importante porque quizás esta empresa haya publicado varios puestos diferentes en distintos lugares o en distintas fechas. Entonces debo de incluir la fecha. Más problemas. ¿Qué veis aquí?
¿Cuál es el problema aquí con esto? Esto es demasiado informal. Quiero es demasiado directo. Debería decir me gustaría, me complace, más formal. Después esto no debe estar aquí. Tenemos aquí tenemos las características personales y esto debe estar después, detrás de el currículum académico. Y además esto de trabajo mucho es demasiado informal. Trabajo mucho y me gusta, no. Soy laborioso, soy muy diligente, pero no algo tan informal. Lo mismo que me va a encantar. Esto se le dice a un amigo, pero en una carta formal no lo usamos. Luego, soy licenciado. Aquí tenemos una mayúscula que no debe estar, y aquí esto está en minúscula y debería estar en mayúscula. Lo mismo que esto de aquí, Universidad Autónoma de Madrid. Asimismo he realizado un máster, de nuevo esto en minúscula, mientras que esto tiene que estar en mayúscula. Aquí, por ejemplo, veis, aquí tenemos diversas universidades, aquí está bien en minúscula, este es correcto. Aquí tenemos de nuevo junio en mayúscula, es igual que en la dirección, tenemos que ponerlo en minúscula. Y esto tiene que ser en minúscula, porque no es el nombre de una escuela de idiomas, es una escuela de idiomas. Fijaros aquí en una. Si doy el nombre, he trabajado en la escuela de idiomas Alberto Pérez, entonces escuela de idiomas es en mayúscula. Pero estoy diciendo que he trabajado en una escuela de idiomas. Por lo tanto, esto, lo mismo que ocurre con universidades, debe ser en minúscula. ¿De acuerdo? Aquí, si quieres, le estoy hablando de tú a la persona que va a hacer la selección. No, tengo que hablar de una manera formal y utilizar usted. Lo mismo que aquí, ponte en contacto. Ponte de tú. O esta unión, o tampoco. ¿De acuerdo? No digo un abrazo, no es mi amigo. Y aquí esto fuera. No puedo utilizar una postdata ni puedo escribir una frase. Esta información, esto tiene que venir aquí. ¿De acuerdo? A este párrafo. Bien, aquí veis todo cambiado. ¿De acuerdo? Puedo poner, si no he puesto el nombre, esta es otra, aquí digo señor Maroto, conozco el nombre, conozco el apellido, debería estar aquí. Si no está el apellido, aquí pongo estimado señor. No pongo el señor Maroto, ¿de acuerdo? Porque se supone que no sé el nombre. ¿De acuerdo? Aquí veis todos los cambios. Fijaros cómo hay cambio a un lenguaje más formal. ¿Verdad? Soy una persona laboriosa, no trabajo mucho. Intento escribir de una manera más formal. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno, pues entonces pasamos a la siguiente. Carta a un organismo oficial.
es muy parecida a la anterior, pero muchas de las cosas son igual. Diferencias. No pongo aquí, como veis, no está mi nombre y dirección antes, y escribo la fecha antes, normalmente antes de poner la persona a la que se dirige. El saludo es básicamente igual. Un párrafo de presentación y exposición del asunto. ¿Qué es una carta a un organismo oficial? Es una carta que yo escribo al gobierno, una oficina, una universidad, por un tema que no sea pedir empleo o una beca, a un ayuntamiento, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente es para hacer una petición o presentar una queja. Entonces, eso implica que yo tengo que decir qué relación tengo con la institución, con el organismo oficial. Entonces, lo importante en la presentación no es decir el nombre lo voy a poner aquí abajo, podéis ponerlo, pero directamente va a venir aquí abajo, o sea que no es necesario, pero sí tengo que decir quién soy y qué relación tengo con el asunto del que voy a hablar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí soy vecino del barrio de Triana de Sevilla, ¿vale? En el primer párrafo diré quién soy y cuál es el problema por el que escribo. Después separo y desarrollo toda esa información. ¿Qué queja tengo? ¿Qué problema tengo? ¿Cuál es el asunto? En detalle. Una vez que escriba en detalle el problema, tengo que proponer medidas. Yo escribo para pedir algo, para pedir que este organismo oficial haga algo o cambie algo. Por lo tanto, no puedo simplemente quejarme. Tengo que quejarme y después decir qué quiero que se haga. ¿De acuerdo? O sea, muy importante, una propuesta de medidas. En la carta anterior no la hay porque no hay una queja, no hay una propuesta. Despedida y firma. Igual que en la carta anterior, aquí deberíamos hacer un garabato de firma. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver las características. ¿Veis? La fecha igual, exactamente lo mismo. Nombre y cargo del destinatario igual, pero aquí es optativo poner la dirección, mientras que en las cartas de empleo se pone siempre. Mi dirección, mi nombre y dirección no es obligatorio ponerlo, pero podéis ponerla. Saludo igual que en la carta anterior, no hay cambios. La presentación y exposición, como decimos, me puedo dar el nombre o no, pero sí que tengo que decir qué relación tengo con el problema. Y el problema. Luego el desarrollo de la información con detalle, la propuesta de medidas, despedida igual y firma igual. Con lo cual veis, hay muy poca diferencia con la carta de solicitud de empleo. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí tenemos una carta de solicitud, una carta a un organismo oficial. Bien. Ahora decidme qué errores hay. Y Juanjo, ¿puedes de nuevo subir el PPT? Tal vez es que el internet no funciona bien. César está en la clase, puedes preguntar a César.
Vale, bien. No sabía si me estabais viendo. El saludo no es informal. El saludo, estimado señor Almagro, ese saludo sí se puede utilizar. Es un saludo formal. Efectivamente, falta la fecha. Aquí deberíamos poner la fecha. Aquí dice Vicente Almagro. Aquí hay que escribir señor don, o algo así, ¿de acuerdo? Hay que dar el tratamiento. No puedo poner Vicente como si fuera mi amigo de toda la vida. Aquí fijaros en señor Almagro. Esto parece una tontería, pero falta el punto. Y aquí, efectivamente, el cargo Vicente Almagro Viches, y ahora me invento el departamento que sea, vicerrector de, etcétera. Aquí, esto de aquí, deben ser 2 puntos. ¿Qué más? ¿Qué problema tenemos aquí? Fijaos que dice el nombre, pero no dice quién es. No sabemos si es un alumno, si es un profesor, si es qué. Luego, leyendo la carta, queda claro que es un alumno, es un estudiante. Pero eso debería decirse aquí. Si quiero dar el nombre, lo puedo dar. Pero me llamo Juan Pacheco García y soy alumno de la facultad de... ¿Vale? No basta con dar el nombre. ¿Qué más? Fijaros. Dice, la facultad ha cambiado el horario. Este es el problema, ¿vale? Pero a continuación dice inmediatamente, quiero que reconsidere esta decisión. Aquí estoy proponiendo una medida. Esto no debe estar aquí. Esto debe de venir abajo. Primero expongo el problema y después doy las soluciones. Fijaros que todo esto de aquí supone soluciones, ¿vale? Esta parte de aquí. Luego esto debe venir abajo y antes expongo la situación de por qué yo considero importante que se abra en fin de semana. Es decir, primero expongo el problema, por qué creo que es un error, después propongo cómo debe de cambiarse. Y tenemos también varios problemas de lenguaje no formal, lenguaje informal. Esto de tenemos que estudiar en nuestras casas, y eso es peor, esto suena muy mal, esto es muy informal. Este de lo mejor de todo también es demasiado informal. Esto de eso estaría bien, esto es una barbaridad muy grande. ¿De acuerdo? Lo mismo que esto de espero que todo vaya bien. Esto se le dice a un amigo, no se le dice al rector de una universidad. ¿De acuerdo? Lo mismo que un saludo es demasiado informal para una carta de este tipo. Efectivamente. ¿Veis? Aquí ya vemos todos los cambios. Aquí se ve. Metemos la fecha, ponemos tratamiento, el cargo, corregimos el punto, añadimos quién es la persona, una presentación correcta, y aquí introduzco, porque he dicho no abre los fines de semana, ha cambiado el horario, pero no he señalado que es un problema, que eso es malo para los estudiantes, lo incluyo.
Ahora, como veis, aquí tenemos el párrafo, cambiando el orden. Aquí tenemos el párrafo en el que explico cuál es el perjuicio que causa esa medida. Y cambio a un lenguaje más formal. Y aquí tengo el párrafo donde digo cuáles serían las medidas que, en mi opinión, se deberían tomar. Claro, es como no digo lo mejor sería, digo la situación ideal sería, un lenguaje más formal. Y cuando hago la sugerencia, quisiera sugerirle que reconsidere, si no digo quiero, digo quisiera, utilizo sugerir, que es un lenguaje más formal. Y como veis aquí cambio también la despedida, ¿de acuerdo? Por una despedida formal. Y al final pongo nombre y 2 apellidos. No pongo el nombre solo, como si fuera un primo mío. ¿De acuerdo? Es el vicerrector de una universidad. Tengo que utilizar lenguaje formal. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Bien, si no hay ninguna duda, seguimos. Carta al director. Bien. Esto que vamos a ver en realidad es falso, ¿vale? Si veis las cartas al director de un periódico real, no están escritas así. La gente escribe las cartas al director como quiere. Pero para el ejercicio del examen tenemos que utilizar estas convenciones, ¿de acuerdo? Pero os lo digo porque si alguna vez abrís un periódico y vais a mirar las cartas al director, vais a decir lo que me han contado es mentira. Efectivamente, es mentira. Pero esto es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro examen. Y listo. Bien. Entonces, podemos poner fecha. En realidad, las cartas al director, cuando se publican, no llevan fecha. La fecha es la fecha del periódico del día. Entonces no se les pone fecha, pero por si acaso nosotros la vamos a escribir. Las cartas al director tienen un título que normalmente pone el periódico, no la persona que escribe la carta. Pero nosotros vamos a ponerle un título, ¿de acuerdo? Se le puede poner perdón para asegurarnos que la persona que corrige no tiene ninguna duda, nosotros ponemos un título. El saludo siempre señor director. Y luego el esquema es presentación de la persona y del problema. Os recuerdo, es igual que lo que hemos dicho antes respecto a la carta a un organismo. No es poner el nombre ya aparece aquí, es decir, quién soy, qué relación tengo con el problema que voy a contar y cuento el problema, muy brevemente de qué se trata. A continuación, el desarrollo. Explico el problema. Y el último párrafo, una propuesta o petición de solución al problema. Una carta al director no necesariamente es un problema o una queja, puede ser una carta de agradecimiento, pero normalmente en los exámenes, cuando aparece como un problema. Así que centraros en esta estructura de presentación del problema, desarrollo y soluciones. ¿De acuerdo? Si os dais cuenta, la estructura es parecida a la de una carta a un organismo oficial. ¿De acuerdo? Agradecimiento y nombre y ciudad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Las diferencias más importantes son esta. Siempre se usa ese mismo saludo, señor director. Ni estimado, ni apellidos, ni nada, solo señor director. Esta de aquí, el nombre y la ciudad, es obligatorio poner la ciudad. Bueno, podéis poner también el cargo, pero nombre con 2 apellidos y ciudad, eso es obligatorio. Entonces, esto
aparece abajo, mientras que en las otras cartas hemos visto que el nombre y la dirección aparece arriba. Ponemos la ciudad, no la dirección, solo la ciudad. ¿De acuerdo? Y lo tercero es que, a diferencia de las otras, aquí podemos poner un título. ¿De acuerdo? No es obligatorio, pero es recomendable que lo hagáis. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis todo explicado, ¿vale? La fecha, aunque no es real, pero lo vamos a poner. El título, siempre señor director. Luego estos 3 párrafos. Y el agradecimiento, aunque normalmente en las cartas al director no aparece, pero nosotros lo vamos a poner, aunque no sea del mundo real. Y nombre y ciudad. Si queremos poner cargo, va en medio. Si quiero decir, pues soy Julián Martínez Peña, profesor de inglés, hay que ponerlo después del nombre y antes de la ciudad, siempre así. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, como siempre, bueno, pues no hemos terminado, pero si queréis, entonces el próximo día intentaremos terminar las que nos faltan, ¿vale? Tenéis este ejercicio de carta al director y los otros 2, podéis añadirlos a los ejercicios que se os van a mandar, ¿de acuerdo? Entonces el próximo día os enviaremos las soluciones de estos ejercicios también. Ahora os van a enviar, como la semana pasada, un PDF con varios ejercicios de saludos y despedidas y de direcciones, que son especialmente detallistas. Esas 2 cosas. Y luego 3 cartas para que las corrijáis. Y se os mandará el miércoles que viene las soluciones como esta semana. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda?